por qué la hipertensión arterial es la epidemia del siglo XXI. Y hemos venido conociendo diferentes guías de manejo y recientemente, hace un mes, en la ciudad de Milán, nos presentaron las nuevas guías de recomendaciones de la Sociedad Europea de Hipertensión para manejar la hipertensión arterial. Entonces, en la presentación que yo les traigo la tarde de hoy, inicialmente voy a hacer unas reflexiones de lo que hoy en día es la hipertensión arterial en el mundo y en Colombia. Posteriormente voy a hacer un repaso de lo último en recomendaciones de manejo de las guías, especialmente las europeas, que son las más nuevas, pero también salieron este año las canadienses y el año pasado salieron las guías NICE, que son las británicas. Entonces vamos a hacer como un collage de todas estas recomendaciones para que sepan hacia dónde va. Es probable que este año tengamos también el octavo comité conjunto, si lo cumplen, porque han venido incumpliendo en la salida de estas guías. Y al final voy a hacer una recomendación de qué es lo que hoy en día debe ser el enfoque de combinar o utilizar medicamentos en un paciente hipertenso. Espero que la práctica sea, que la charla sea lo más clínico posible, y yo arranco mientras el material de audiovisuales está disponible. El problema con la hipertensión arterial en el mundo es que desafortunadamente, a pesar de que la conocemos muy bien, la diagnosticamos muy bien, tenemos un gran armamentario de medicamentos, desafortunadamente la controlamos muy mal. Cuando se mira las estadísticas de control, de alcanzar las metas en hipertensión arterial en cualquier país del mundo, desarrollado o subdesarrollado, la mejor meta no llega al 35% de control en hipertensión arterial. Simplemente para darle un par de ejemplos, un país desarrollado como Inglaterra tiene unas metas que son como del 29% hace 5 años de la presión arterial. Estados Unidos, en el último encuesta que presentaron, es el que mejor está, el que más le invierte a la promoción en salud en hipertensión, y las metas todavía no llegan a un 40% de control. Y las últimas publicaciones que tenemos de Latinoamérica, en una reunión que se hizo hace unos 3 o 4 años en Uruguay de un consenso latinoamericano de hipertensión, lo que llevó Colombia era unas tasas más o menos de control de un 12 a 13%, muy parecidas a las de Ecuador, muy parecidas a los otros países latinoamericanos. Es decir, a pesar de que creemos que conocemos hipertensión, de que tenemos un gran armamentario terapéutico, que la diagnosticamos muy bien, no estamos controlando bien a la hipertensión arterial. Y el problema está llevando a un desborde impresionante de nuestro sistema de salud, en la economía, porque las unidades de cuidado intensivo están llenas de accidentes cerebrovasculares, están llenas de pacientes infartados, están llenos de pacientes renales crónicos en las unidades de diálisis, y eso hay un momento que no va a haber bolsillo para el Estado ni para ninguna EPS que pueda compensar esa situación. Ahora, todos sabemos que la hipertensión arterial hace muchísimo daño, y que la hipertensión arterial, en la medida que va ligada a compromiso de órgano blanco o otros factores de riesgo asociados, tiene más chance de hacer más daño. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? ¿Qué tenemos de nuevo en términos de hipertensión arterial en guías? ¿Ya? Pero PowerPoint de mi computador. Entonces debe ser que el mío es 2007 o algo así, ¿será? No, porque esa ley la hice esta semana y no. Yo tengo otra charla ahí, montemos la otra y yo por eso me defiendo. Hay otra que sí que está, porque ¿cómo alcanzamos? Yo con eso me defiendo, porque sí, es 2010, sí, quiero que la otra, pues, yo las heredé de otro, sí, está, yo las heredé de otro. Bueno, vamos a repasar un poco mientras terminan de revisar la parte de audiovisuales, un poco de los cambios que ha habido en las últimas recomendaciones de la guía. Entonces, hay algo muy importante, estamos hablando de metas
tenemos que conocer cuáles son las metas. ¿A dónde tenemos que llevar la presión arterial de un paciente que es hipertenso, que llega a nuestra consulta y que tenemos que controlarle su hipertensión? Todos recordamos que para un paciente hipertenso general, la meta de control debe ser menor de 140/90. Cuando hablamos menor de 140/90, quiere decir que si tiene 140 no está controlado, y mucho menos si tiene 142. Y lo mismo, si tiene 90 no está controlado. Okay. Bueno, desafortunadamente la charla que yo había traído no abrió, pero tengo otra muy parecida y voy a trabajar sobre eso. Esta es una charla que yo presenté el año anterior, entonces aquí no vamos a encontrar nada de lo de las guías de este año, entonces cuando haya que hacer comentarios a eso, yo la referencia, porque desafortunadamente la que traje para hoy no se pudo abrir por incompatibilidad de las versiones del PowerPoint. Esto es lo que va a ser la hipertensión arterial en los próximos, de aquí al año 2050, para que vean el comportamiento epidémico de la hipertensión arterial. En morado está lo que hoy en día es la prevalencia de hipertensión hacia el año 2000, pero fíjense cómo va a ser el crecimiento. Vamos a tener casi que una duplicación en países de Latinoamérica y en países asiáticos del número de hipertensos. Esto por el envejecimiento de la población, o sea que tenemos que estar enfrentados a cada vez a tener muchos más pacientes hipertensos, y eso ha hecho que la famosa pirámide poblacional cada día se parezca más a un rectángulo. Vamos a tener mucha más población anciana, mayor de 70, de 80 años, y eso ha ido cambiando la figura de la fórmula. Y por eso es que yo siempre suelo mirar a la hipertensión como un gran asesino que está suelto en Latinoamérica haciendo mucho daño, porque sigue siendo la hipertensión arterial la principal causa de mortalidad en el mundo, no importa que sean países desarrollados o subdesarrollados, por encima del tabaco, por encima del colesterol, por encima de otros factores de riesgo. Y estas eran las tablas que yo les mostraba en Latinoamérica, la prevalencia de hipertensión en Colombia. O sea, una cosa es la prevalencia y más adelante les muestro la prevalencia de las tasas de control. Acuérdense que en la medida que la presión arterial sube 20 milímetros de mercurio la sistólica o 10 milímetros de mercurio la diastólica, se va duplicando el riesgo de accidente cerebrovascular o el riesgo de tener una enfermedad cardiovascular como un infarto o compromiso renal. Aquí podemos verlo claramente, de 135 a 155 de sistólica duplicamos el riesgo, y a la medida que va subiendo de 20 en 20 la sistólica, esto termina siendo 8 veces mucho más alto. Y eso tenemos que tenerlo siempre presente, que tanto el hipertenso estado 1 como el estado 3 tienen riesgo de compromiso cardiovascular, y en la medida que la presión sea más alta, ese riesgo se aumenta exponencialmente. Vamos a pasar esta rápido. Y fíjense que una de las principales complicaciones que les comenté anteriormente en hipertensión es la accidente cerebrovascular. Aquí tenemos la triada y alta, los tres líderes de la Segunda Guerra Mundial, y estos tres individuos fallecieron de accidente cerebrovascular por crisis hipertensivas. Y cuando se revisó la historia clínica de Eisenhower, encontraron las notas del médico que en su momento lo manejaba, y decía: logramos bajarle la presión sistólica de 250 a 210, eso fue un éxito, anotaba el médico en la historia. Logramos bajarle la presión, pero no se la podemos bajar más por seguridad del individuo. O sea, la medicina ha cambiado sustancialmente. Anteriormente al paciente anciano le permitíamos la presión sistólica alta y se la dejamos en ese nivel y no la bajamos más. Eso ha cambiado, y hoy en día tenemos que alcanzar las metas en todos los pacientes, porque si no vamos a tener este desenlace terrible que es accidente cerebrovascular. Por eso los cementerios están llenos de pacientes con complicaciones por la hipertensión. Fíjense que de 7 millones de muertes que hubo en el mundo en el año 2001, esto es una estadística del año 2001, la mitad fueron atribuibles a un control inadecuado de la presión arterial.
y la otra mitad que murieron por accidente cerebrovascular, el 62% fueron atribuidos a un control elevado de la hipertensión arterial. O sea que cuando nosotros no controlamos la presión arterial, estamos contribuyendo a este aumento de la mortalidad por ACV, por enfermedad isquémica. Por eso es nuestra labor como médicos clínicos que vemos hipertensión todos los días, siempre tener el objetivo claro. Tenemos que alcanzar el control de la presión arterial en nuestros pacientes. Y fíjense lo importante que es bajar la presión. Con solo bajar 2 milímetros de mercurio la presión arterial de un individuo, solo 2 milímetros, yo impacto en 7% reduciendo el riesgo de muerte en ese paciente, 10% de riesgo de ACV y un 50% en el riesgo de falla cardíaca. Entonces, impacta muchísimo bajar la presión, pero tenemos que siempre buscar el objetivo de alcanzar las metas. Estas son las metas viejas, pero voy a trabajar sobre estas para decirles las nuevas recomendaciones de las guías que salieron este año, las guías europeas. Sigue siendo válido menos de 140-90 para la hipertensión general, la meta en hipertensión. Cambio para el paciente diabético. Todos asumíamos, los expertos en las recomendaciones, que el diabético, entre más baja la presión, era mejor. Pero se hizo una revisión exhaustiva de los diferentes protocolos que se habían hecho en pacientes diabéticos, especialmente el estudio HOC. El estudio HOC es un estudio que nos presentaron hace como 14 años, que buscaba ver cuál era el mejor nivel de presión sistólica en un paciente utilizando 3 esquemas de tratamiento, una mediana, una más intensiva y una todavía mucho más intensiva, donde el objetivo era el valor alcanzar de la presión arterial, no importaba lo que le dieran. A unos le bajaron la sistólica a menos de 140, a otros a menos de 135 y a otros a menos de 130, querían ver cuál era el mejor comportamiento. Y por una mala interpretación se asumió en ese estudio que en los diabéticos el resultado era mejor para los que tenían menos de 132. Realmente, mirando la evidencia y otros estudios que han mostrado que a veces cuando se ha bajado mucho la presión, como el estudio Advance, por ejemplo, ha habido aumento de la mortalidad. La conclusión hoy en día para el paciente diabético, recomendación de las guías europeas, las guías NICE, incluso las guías colombianas que nos presentaron el año pasado, un consenso que se hizo entre la reunión en la Sociedad de Cardiología, Endocrinología y Medicina Interna colombianas, es que en el diabético el objetivo es también menos de 140-90. Esto es bueno porque no estamos pudiendo alcanzar la meta de 140-90 y mucho menos en el diabético cuando nos pedían que fuera mucho menos que. Pero tenemos que alcanzarla, no simplemente conocerla, sino tenemos que alcanzar una meta de menos 140-90 en el paciente diabético. Esto cambia en el paciente que tiene compromiso de la función renal. Aquí sí cambia porque aquí sí tenemos evidencia. En el paciente que tiene compromiso de la función renal tenemos que buscar una presión menor de 130-80 y si tiene proteinuria significativa, es decir, más de 1 gramo en orina 24 horas, tenemos que todavía reducir la presión a menos de 125-75. Y también es importante en el paciente anciano, las últimas recomendaciones, estoy hablando del paciente anciano mayor, que tiene más de 80 años. En un paciente que tenía más de 80 años no teníamos evidencia, pero hace 3 años nos presentaron el estudio Hyber, que tomó población solamente mayor de 80 años, todos eran ancianos o mayores, y se quiso ver si bajarle la presión era igual de benéfico que los pacientes adultos normales, y en ese estudio obviamente se hizo contra placebo o una notoria reducción de la mortalidad de los pacientes que recibieron medicamentos, en estos casos recibieron un IECA con un diurético, pero la meta que ellos buscaron en estudio fue menos de 150-80. Como es el único estudio que tenemos, la recomendación hoy en día de las guías es que en un anciano mayor, que tiene más de 80 años, a ese tenemos que buscar una presión sistólica menor de 150 y una diastólica menor de 80. Vamos a pasarla. Esto es lo que les decía, que no estamos alcanzando las metas de control. Esto sí es lo que les decía de las tasas de control en Colombia. Fíjense, aquí están apenas en un 12% de control y los restos de países latinoamericanos, esta la vamos a pasar. Más o menos podemos aplicar esta regla que se llama la regla de las 3 mitades, que tiene que ver con lo que es hoy en día el control de la hipertensión arterial. De toda la población hipertensa que puede estar caminando en un país, la mitad solamente tiene diagnóstico, la otra mitad camina y no sabe que es hipertensa. De esa mitad que ya tiene diagnóstico, solamente la mitad de esos están recibiendo tratamiento. Y de los que reciben tratamiento, solamente la mitad de ellos están
en control. Eso da lo que tenemos en Colombia, tasas de control, apenas un 12.5%. Estamos muy lejos porque el resto de pacientes están desprotegidos y expuestos a todas las complicaciones que ya les mencioné anteriormente. Y el futuro es terrible, porque fíjense todo lo que viene en términos de hipertensión. Si en este momento se calcula que hay más de 1.000 millones de habitantes hipertensos en el mundo, se calcula que para el año 2025 vamos a tener 206 millones más de hipertensos en el mundo. Voy a pasar esta porque no... ¿A cuál le gustó? Esta. Eso para que vean que no son fáciles de implementar las guías, pero vamos a tratar de que por lo menos aprendamos las cosas más importantes. Lo que les decía de la hipertensión sistólica, es muy importante que hoy en día controlemos la hipertensión sistólica, es parte fundamental del control. La monoterapia ya está en decadencia, no sirve la monoterapia. Porque la monoterapia está relegada para el paciente de bajo riesgo, y el paciente de bajo riesgo es lo más difícil de encontrar. Es un paciente muy escaso porque tiene que cumplir estos riesgos. El paciente de bajo riesgo es el paciente que tiene peso normal, menos de 25 de índice de masa corporal, tiene el LDL menor de 100, no fuma, no es diabético, no tiene historia de enfermedad cardiovascular en la familia, hace ejercicio todos los días, se alimenta bien y no tiene estrés. Esos pacientes son escasos. Ese es el único que le sirve a la monoterapia. Por eso, para todo el mundo, yo voy aquí a proponer que utilicemos terapia combinada. Paciente de monoterapia hay que buscarlo con pinza porque son la minoría, que son los que no tienen comorbilidad. Esta también la vamos a pasar rápido. A ver si encontramos. Estas son las guías. Esta sí vale la pena que la dejamos. Ok. Entonces, ya hablamos un poquito de lo que es el impacto de la hipertensión hoy en día y la realidad de la hipertensión y el control de las metas. Y hablé un poco de lo que son las nuevas metas de presión arterial. ¿Qué hay de nuevo en cuanto al tratamiento de la hipertensión? ¿Qué dicen las guías? ¿Y qué vamos a recomendar desde el punto de vista de terapia farmacológica? Aparte de haber modificado las metas, la clasificación de la hipertensión siguió igual. Nosotros tenemos un paciente hipertenso, vamos a seguir hablando de hipertensión estadio 1, que es el que tiene menos de 100 de sistólica, estadio 2 el que tiene menos de 110 y el que tiene más de 110 es el estadio 3. Y para la diastólica 100, 110 y 120. Perdón, se me cruzaron los cables porque no tengo la ayuda visual. De 160, 180 son los límites para hablar de estadio 1, estadio 2, estadio 3 de hipertensión. 100, 110 y de ahí en adelante estadio 3 para la presión diastólica. Eso no cambió. Tenemos una herramienta muy importante que cada vez la guía recomienda, que es el monitoreo de presión arterial de 24 horas cuando queremos verificar si un paciente es hipertenso o si el paciente está en las metas. Cada vez nos recomiendan utilizarlo más. Es un procedimiento que está en el POS, un procedimiento que es relativamente asequible desde el punto de vista económico, un procedimiento que está disponible en muchas áreas, incluso rurales, y cuando tengamos dudas si un paciente es hipertenso o no, porque yo le tomo la presión, la tiene alta, pero el paciente dice que es emotiva, que es que acaba de subir 3 pisos de escalera, o que es que cuando va donde el médico se le sube, no nos dejemos enredar por el paciente. Comenzamos nosotros mismos pidiéndole un monitoreo al paciente, porque hoy en día, cuando existe alguna duda ante el daño tan potencial que puede hacer una hipertensión, tenemos que tener la certeza si es o no es hipertenso el paciente. Utilicen esta herramienta, el monitoreo de presión arterial. Si sale que tiene la presión alta durante más del 25% de las tomas de las 24 horas, es hipertenso, así el paciente diga lo contrario, así diga que es emotivo, así diga que le cayó se le cayó el techo de la casa. Y lo mismo nos ayuda muchísimo en el control. Llega el paciente después de haberle puesto una terapia bien seleccionada, le encuentro la presión alta, la gente insiste que la tiene alta por la misma razón, que es emotiva. Ustedes, si tienen dudas, pidan el monitoreo, ya es una herramienta de primera línea para poder aclarar. Es otra de las cosas importantes
especialmente la guía británica recomienda utilizar más de la mano y más tempranamente el monitoreo como una ayuda para estos pacientes. Otra de las cosas importantes que realza la guía de 2013 de la Sociedad Europea de Hipertensión está en hacer un enfoque integral al paciente cuando vamos a manejar al paciente hipertenso. No solamente mirar las metas de presión arterial, tenemos que mirar el riesgo del paciente. Por eso los europeos al paciente hipertenso le ponen siempre un apellido. Dicen, no es solamente el estadio 1, estadio 2 de hipertensión, sino tengo que definir si siempre está en un riesgo bajo, medio, está alto o muy alto de eventos cardiovasculares. ¿Y de qué depende eso? No sé si yo pueda tener esa gráfica aquí, creo que no la tengo en este material. No, creo que no la tengo. Bueno, pues yo se las puedo explicar. En la medida que un paciente hipertenso tenga más de 2 factores de riesgo, su nivel de riesgo incrementa. En la medida que tenga compromiso de órgano blanco, es decir, hipertrofia ventricular izquierda, microalbuminuria, enfermedad arterial periférica, tiene un mayor riesgo. Y en la medida que tenga diabetes o enfermedad coronaria documentada o diabetes complicada con alguna de sus complicaciones, tiene todavía un muchísimo más riesgo. Entonces, existe una tablita, la pueden mirar en internet, las guías europeas, y tiene colores. El rojo más oscuro es el paciente de muy alto riesgo, y no es lo mismo manejar un paciente estadio 1 con un riesgo cardiovascular muy alto que manejar un paciente estadio 2 con un riesgo bajo o intermedio. Tenemos que ser mucho más intensivos en el control del paciente, y no solamente nos vamos a concentrar en el manejo de la presión y alcanzar la meta. Si el paciente tiene riesgo muy alto, tenemos que mirar integralmente su perfil lipídico y alcanzar la meta de su perfil lipídico. Mirar su nivel de hemoglobina glicosilada y alcanzar la meta de hemoglobina glicosilada. Mirar intensivamente qué tanto ejercicio hace y motivarle la parte del ejercicio, que aquí tenemos las recomendaciones no farmacológicas en el paciente hipertenso. Fíjense cómo bajar de peso, por ejemplo, puede hacer bajar la presión arterial entre 5 y 20 milímetros de mercurio de la presión arterial. Fíjense cómo adoptar una dieta como la dieta DASH, que es una dieta saludable, baja en calorías, baja en grasas, puede hacernos bajar la presión entre 8 y 14 milímetros de mercurio. Fíjense cómo recomendar bajar la dieta en sal al paciente nos puede reducir de 2 a 8 milímetros de mercurio la presión arterial, la actividad física de 4 a 9 milímetros y reducir el alcohol también de 2 a 4 milímetros de mercurio. Es lo primero que tenemos que hacer, manejar el paciente en una forma integral. Y ahora sí pasemos a la parte de las recomendaciones en el manejo farmacológico. Ya yo les había hecho la introducción donde está mandado a recoger la monoterapia, incluso para el paciente en estadio 1 de hipertensión, excepto para aquellos casos que sean pacientes de alto riesgo. Hoy en día, en la mayoría de los pacientes hipertensos tenemos que ser mucho más enérgicos en el control de la presión utilizando terapia combinada, porque estamos fracasando en nuestro intento de controlar la presión, de alcanzar las metas, y para eso tenemos un gran armamentario de medicamentos. Tenemos los beta bloqueadores, tenemos los diuréticos, tenemos los calcioantagonistas, tenemos los IECA, tenemos los ARA2, que son los que tienen los 4 grupos principales que tienen la mayor evidencia. Ahora, ¿qué dicen las nuevas guías? En teoría podemos combinar cualquiera de estos 4 medicamentos, de estos 4 grupos de medicamentos, pero cada vez se están estableciendo unos enlaces más fuertes para algunas combinaciones que le están haciendo de primera línea, o combinaciones de primera elección. Obviamente, siempre va a haber indicaciones específicas para utilizar medicamentos. Por ejemplo, si yo tengo el paciente con falla cardíaca, está claro que tengo que tratar de utilizar siempre beta bloqueadores y ECAs o ARA2, porque son los de primera línea en pacientes que tienen falla cardíaca. Si tengo un paciente con nefropatía, debo tener presente siempre IECAs o ARA2. O sea, dependiendo de la enfermedad específica que tenga un paciente, yo tengo indicaciones. Esto sale en el 8º comité conjunto para seleccionar un medicamento o no. Pero si miramos un paciente en general, hay unas recomendaciones para cómo combinar los medicamentos. Y de eso, no tengo aquí. De esas combinaciones,
quedado un poquito relegados los beta-bloqueadores. Voy a hablar primero de lo que cada vez se utiliza, se recomienda menos. Como primera línea, queda un poquito relegados los beta-bloqueadores. Sí se usan todavía y se usan muchísimo, especialmente si el paciente tiene falla cardíaca o si está hiperdinámico, si está taquicárdico o si tiene angina de pecho. Está claro que son de primera línea, pero en el paciente hipertenso en general lo usamos menos porque los estudios que se hicieron en su momento con beta bloqueadores mostraron, especialmente atenolol, metoprolol, los de primera generación, no bajan la presión arterial a nivel central, bajan la presión periférica, la bajan muy bien en el brazo, pero nosotros queremos que la bajen en la aorta central para que disminuya el daño de órgano blanco. Y los estudios, como el estudio Café, mostraron que no la baja en lo mismo que bajan los otros medicamentos. Y cuando se hicieron los estudios de mortalidad a largo plazo, comparados contra diuréticos, apenas reducían la mitad la mortalidad que lo que reduce un diurético. O sea, que no era lógico que fueran drogas de primera línea si me está reduciendo la mortalidad apenas la mitad de lo que reducen otros medicamentos como los diuréticos. Entonces sí se usan, pero están relegados a un tercer plano. Entonces nos quedamos con los que bloquean el sistema renina-angiotensina y los calcio antagonistas y los diuréticos. Okay. Entonces, recientemente, hablando de los últimos 5 años, hemos tenido 2 estudios muy importantes en terapia combinada para tratar de buscar cuáles eran las mejores combinaciones. Un estudio que ustedes conocen, hace 5 años, el estudio Ascot, quiso comparar cuál combinación era mejor, o darle a un paciente diurético más beta bloqueador con otro grupo de pacientes donde le daban IECA comparados con anticálcicos. Después de los 3 años y medio de seguimiento tuvieron que parar el estudio tempranamente porque encontraron que se morían más, o sea, no se morían más realmente, se disminuía más la mortalidad en los pacientes que tomaban la combinación que bloqueaba el sistema renina-angiotensina con calcio antagonista, comparado con los que tomaban diuréticos beta-bloqueadores. Entonces había una primera evidencia que decía, esta combinación parece que es mejor, bloquear el sistema renina-angiotensina con calcio antagonista dihidropiridínico parece que es mejor, pero necesitamos un segundo estudio que lo refrendara. Y hace 2 años nos presentaron el estudio Accomplish. El estudio Accomplish hizo una comparación todavía mucho más agresiva. Dijo, bueno, ahora voy a comparar un IECA con hidroclorotiazida, con un tiazídico, versus el mismo IECA con calcio antagonista, también amlodipino, un dihidropiridínico. Y el estudio fue muy parecido al ASCO. Después de 3 años de seguimiento, también tuvieron que parar el estudio tempranamente, porque nuevamente encontraron que el grupo que recibió la droga que bloquea el sistema renina-angiotensina combinado con un calcio antagonista dihidropiridínico reducía más la mortalidad que el otro grupo. Ambos la reducen, pero era mucho más beneficioso en términos de mortalidad, que es lo que nos interesa, en términos de reducir accidentes vasculares, que es lo que nos interesa, y en términos de reducir infarto, que es lo que nos interesa, era mucho más beneficioso esa combinación. Entonces, por eso hoy en día la guía está recomendando que en primera línea, si yo tengo que escoger 2 medicamentos, escoja uno que bloquee el sistema renina-angiotensina y combinado con un antagonista tipo dihidropiridínico como el amlodipino, que combinados me den esa sinergia porque estoy reduciendo más eventos. Ahora, hablemos un poquito de estas 2 moléculas. ¿Por qué podría ser este beneficio tan importante? Hablemos un poquito de los calcioantagonistas para mirar la racional de esta combinación. Entonces, cuando miramos los calcioantagonistas, acuérdense que hay 2 grupos grandes, los dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos. Ambos son muy eficaces bajando la presión, pero los que tienen la mayor evidencia son los dihidropiridínicos, que es el caso para estos 2 estudios con el amlodipino. ¿Qué puede tener el amlodipino como molécula para dar esos beneficios tan importantes en estos 2 estudios? Resulta que el amlodipino tiene 4 estudios muy importantes, no se los voy a recordar ahora, donde hace mucho tiempo demostró que es una de las moléculas más eficaces bajando la presión arterial. Segundo, es monoterapia, se da una sola dosis al día, tiene un valle pico bastante bueno que protege al paciente más de 24 horas, y algo muy importante que es donde se cree que está su mayor beneficio. Ellos reducen sustancialmente la variabilidad de la presión arterial, y es un tema que cada vez toma más importancia. No es lo mismo que yo baje la presión con picos, se sube, se baja la presión y vuelve y se me sube hasta arriba bastante y vuelve y la baja la droga, a que yo tenga un control de la presión bastante parejo, con muy pocas subidas, muy pocas bajadas, bastante estable. Eso se llama variabilidad en la presión arterial. Y los fármacos que mejor
controlan la variabilidad de la presión arterial son los calcioantagonistas de hidropidínico, especialmente el amlodipino. Entonces ahí podría estar uno de los factores por los cuales les fue también en esta combinación. ¿Cuál es el problema de los calcioantagonistas? Producen mucho edema. Entonces, afortunadamente esta combinación también mostró